Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Por primera vez en la historia del fútbol de Costa Rica, una mujer fue escogida para dirigir la Unión de Clubes de Fútbol de Primera División, o la UNAFUT, como se la conoce popularmente. La elección de colocar a una mujer al frente de los equipos más importantes y profesionales del país es toda una novedad en un deporte que hasta hace muy poco era coto casi exclusivo de los varones, pero en el que la participación femenina viene creciendo vertiginosamente en lo puramente deportivo y ahora también a nivel dirigente. Se llama Victoria Gamboa Ross, es politóloga, ha sido jugadora de fútbol, periodista deportiva y candidata a la vicepresidencia por Liberación Nacional en 2018. Buenas noches, bienvenida a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto, muchas gracias a usted por la invitación y también saludos a toda su audiencia. Doña Vicky, alguna gente se sorprende por su nombramiento al frente de la UNAFUT. ¿Cuál es su relación con el fútbol y con los equipos? Bueno, yo lo he venido repitiendo en diferentes espacios. Vengo de una familia que tiene generaciones de estar involucrada en el deporte. Mi abuelo fue dirigente deportivo en el fútbol, en el Comité Olímpico Nacional, en otros deportes también, el béisbol y el boxeo, que eran parte de su pasión. Sus hijos, mi mamá y sus hermanos, todos fueron deportistas. Gracias a esa pasión que tenía mi abuelo, se destacaron en el baloncesto, en el voleibol, en otros deportes, también en la dirigencia deportiva. Y yo nací en ese ambiente de amar el deporte, todos los deportes. También he contado que cuando nací, mi tía Ana Gabriela ni siquiera podía caminar, sabía caminar, y mi tía Ana Gabriela ya me estaba llevando a los estadios a ver partidos de fútbol. También, como usted comentó al principio, fui jugadora de fútbol, empecé a practicar varios deportes. El fútbol lo empecé a practicar a los 12 años, en diferentes instancias y lugares. Semicompetitivo, me hubiera gustado también tener las oportunidades que tienen las muchachas ahora, pero lo disfruté muchísimo hasta los 31 años. También en mi tiempo libre, hace poco tiempo hace unos 3, 4 años saqué licencias de entrenadora de fútbol, y siempre he sido una convencida del poder transformador del deporte en la sociedad como un agente de cambio poderoso. Eso lo llevé también como uno de los temas míos a la campaña del 2018, y estoy muy contenta de poder tener otro espacio para tener incidencia en esa parte también. Es un vínculo fuerte y antiguo. Hasta hace poco el fútbol era un territorio muy masculino. Ahora, con su llegada, ¿cuáles son los retos y los desafíos que ve para su gestión en lo deportivo, pero también en lo directivo? Sí, claramente el hito de ser la primera mujer en dirigir una liga masculina, de lo que sea hasta el momento, no ha pasado, no solo en Costa Rica, es algo que no había pasado en el mundo. Pero yo creo que también nos ayuda a ponerle luz a un tema, que es que hay pocas mujeres que se han incluido en la parte dirigencial de un deporte tan importante como es el fútbol, y el impacto que esto pueda tener. Yo he puesto el ejemplo de cómo se han transgredido esas barreras, por ejemplo, en la parte de la empresa privada en el mundo. Todavía siguen siendo pocas las mujeres que están en puestos de toma de decisión, en puestos de gerencia media y alta. Solo el 12% de las mujeres de los puestos son mujeres. Pero hay una buena noticia y un buen incentivo, que es que las empresas que incluyen a las mujeres dentro de sus juntas directivas son 16% más rentables. Y eso significa que no es solo por un tema de inclusión por inclusión, sino que es inclusión también por hacer buenos negocios y por proyectarse hacia el futuro. Es una mirada muchísimo más integral, y yo creo que
parte de lo que está pasando en el fútbol, aunque ha habido mujeres que han abierto camino en el país, como doña Norma Sáenz, doña Marjorie Cibaja en Fede Fútbol, como doña Peggy Guillén en el Municipal Grecia, y otras también han abierto camino y bueno, la proyección me parece que es parte de lo que está pasando en el mundo también en otras áreas y que la incorporación termina dando réditos para que sea un beneficio para todo el mundo. ¿Cuál es su valoración sobre la calidad del fútbol de primera división y en dónde ve mayores oportunidades de mejorar? Yo creo, si usted amplía la mirada y ve lo que viene pasando en el fútbol a nivel nacional y a nivel global, es una transformación interesantísima en procesos de profesionalización de las estructuras organizativas, de la competencia, del recurso humano. También usted lo ve aquí en todo lo que han venido pasando en las estructuras de los equipos, todos los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, en épocas recientes con centros de entrenamiento, centros de alto rendimiento. Ese proceso de profesionalización es un proceso importantísimo que empezamos a ver algunos de los resultados, pero son transformaciones que se hacen a mediano y a largo plazo. El tema es cómo aceleramos esa transformación, esa profesionalización para que estemos también a la altura de los países que están en ese proceso también, que nos alcance no solo para estar en el mismo nivel que hemos estado, sino para exceder esas expectativas y ponernos de lado a las mejores prácticas en organización, en formación de jugadores y en competición, que es donde todos queremos ver el fútbol. Ahí también hay una diferencia entre las ligas masculina y femenina. Estaba pensando durante toda esta etapa COVID, en donde la liga femenina dio ejemplo, no se contagiaban, había una conducta deportiva mucho más estricta, más apegada, y en el caso de los varones fue muy complejo en la liga profesional. Hubo contagios reiterados, gente que incumplía, etcétera. Hemos pasado, yo creo que como sociedad, 2 años bastante complicados, 2 años de mucho impacto también para la industria del fútbol. Por dicha ya empezamos a ver los resultados de ese proceso de inmunización, de las vacunaciones masivas. También yo creo que hay que recalcar el papel que ha tenido el fútbol como liderando también esos procesos a nivel de sociedad, ¿verdad? Y como usted menciona, sí, obviamente en el fútbol masculino ha habido contagios y demás, y se ha tenido que retrasar fechas, pero el poner los protocolos, Costa Rica fue uno de los primeros países en el mundo en retornar a jugar al fútbol, y eso gracias también a la vigilancia de la agencia que han tenido los clubes de fútbol y todas las personas involucradas en hacer e implementar protocolos de manera rigurosa. Y bueno, por dicha, ahora estamos en proceso de relajación de las medidas. Como le mencionaba también, lo bueno que ha significado ese proceso de reactivación económica, que esperemos que sea más rápido y más pronto también, por un beneficio integral. La vuelta, el impacto económico que tiene el fútbol y sus encadenamientos, ¿verdad?, en lo social y en lo económico, requieren esa relajación de medidas que se está dando en todas las otras áreas comerciales. Ya vi que usted ha mencionado en varias ocasiones que quiere trabajar con las ligas menores y en aportar al semillero. ¿Cómo va a desarrollar ese proyecto? ¿Tiene el fútbol de Costa Rica la estabilidad para hacer un proyecto de largo plazo como el de las ligas menores? Yo creo que sí, y es una perspectiva integral. En ese proceso de reestructuración en el que me encuentro yo a la institución y del que soy parte, me encuentro en una organización que tiene un propósito muy interesante en ese sentido, y es entender también esos procesos formativos como generadores de agentes de cambio en la sociedad. Y en la parte deportiva, yo creo que lo que se necesita es fortalecer el proceso de inversión y el proceso de profesionalización de
de las estructuras, del planeamiento de los procesos para que sean procesos robustos a futuro. Y recordar que nosotros tenemos niños desde de los 10 años en adelante, ¿verdad? Y pensar en lo que eso puede significar en ese impacto que nosotros tengamos en tantas miles de familias que están incorporadas a la actividad del fútbol a futuro, y ojalá también, como le digo, que Costa Rica siga el ejemplo, los mejores ejemplos de países que son comparables con nosotros. Pienso el caso de Uruguay, que se ha convertido a través del fortalecimiento de sus ligas menores en semillero de las ligas profesionales del mundo. Yo creo que nosotros, con el talento que tenemos, con una buena mirada, con la adaptación de mejores prácticas y con ese proceso de profesionalización, robusteciendo la inversión con recursos frescos, podemos estar ahí. Estamos conversando con Victoria Gamboa Ros, quien es la primera mujer en dirigir la UNAFUT. Doña Victoria, escuchando este planteo hacia las ligas menores, hacia los niños y los jóvenes, ¿cómo ve la posibilidad de financiar? Porque todo esto cuesta plata. Formar un atleta no es una cuestión de hinchada, ni es una cuestión de voluntad, es una cuestión de un trabajo constante y de un financiamiento. ¿Cómo está el tema de la economía en el fútbol profesional? Es una excelente pregunta, y sí, obviamente tiene que ver con un robustecimiento de los recursos disponibles. Venimos de una etapa muy dura, ¿verdad? Un impacto que ha tenido la industria del fútbol a nivel nacional muy fuerte con estos 2 años de pandemia. Hasta ahora estamos recuperando, estamos viendo para el mes de abril, de lo que han venido conversando las autoridades de salud, en posiblemente ya aforos completos en nuestros estadios, pero lo que eso ha significado es un golpe económico fuerte, no solo por no tener a la gente en los estadios, sino lo que ha significado en los impactos de encadenamiento y demás. Yo creo que hay que recuperar ese terreno perdido, bueno, no le digamos terreno perdido, pero ese impacto que han tenido estos 2 años de pandemia, buscando ampliar las alianzas comerciales que tiene el fútbol, buscando entender también de mejor manera todos los matices de la actividad comercial relacionada al fútbol, y pienso en los temas de encadenamiento, pienso en temas que se pueden ampliar como emprendimientos deportivos, pienso en la relación entre el fútbol y el turismo, y cómo podemos ampliar esas fronteras de lo que se viene haciendo tradicionalmente en alianzas comerciales. Por ahí también quería indagar o preguntarle, el tema de la pandemia produjo un impacto en que la gente perdió hábitos. Dejó de ir al cine, por ejemplo, y se aficionó a Netflix y a otras plataformas. En el caso del fútbol también se perdió la costumbre de ir al estadio. ¿Cómo hacer para volver a enamorar a la gente a que vuelva al estadio? ¿Qué deberían hacer los clubes para que la gente sienta el entusiasmo de regresar al estadio? Que además era una tradición familiar, la gente iba con sus hijos al estadio, era una salida sobre todo entre padres e hijos. Es una excelente pregunta. Yo creo que el fútbol tiene la ventaja de que es tan emocional y que genera tantas pasiones que por ahí llevamos ventaja. Lo que sí hay que trabajar muchísimo es, primero, que la gente se sienta segura. Yo creo que el fútbol ha sido ejemplar en implementar y respetar protocolos, ¿verdad?, hasta ahora, y también en transformar la experiencia estadio, que es algo que no se ha transformado en tantísimos años, ¿verdad? Y que se trabaja, podemos fijarnos a buenos ejemplos de otras ligas en cómo hacen ese proceso de fan engagement, de buscar ampliar la experiencia estadio, de buscar transmitir esa emoción que siente uno cuando está en el estadio también a través de los distintos canales, y eso en buscar que sea un espectáculo que a la gente le guste, pero que además sea una experiencia completa. Y ahí hay temas interesantes. Se viene trabajando en las ligas
profesionales, no solo de fútbol, de otros deportes. Hay experiencias interesantísimas de las cuales podemos aprender y empezar a aplicar algunas de las cosas. La diferencia en el trato de los clubes hacia las jugadoras y a los jugadores es notoria. Hace tiempo hubo una polémica porque a las jugadoras del Saprissa las mandaron a Nicaragua en bus y los varones viajaban en avión. ¿Se plantea de alguna manera trabajar para que estas injusticias no se repitan? ¿Cómo abordar este tema, que en realidad es un tema que trasciende al fútbol, que tiene que ver con las diferencias en el trato profesional entre hombres y mujeres, pero en el fútbol está muy presente? Sí, el tema del fútbol femenino no me compete a mí directamente como UNAFUT, es un tema de la Liga Femenina, del UNIFUT, pero si usted ve también, entonces no le puedo contestar directamente esa pregunta, pero si usted ve lo que viene pasando en el mundo y vea lo que pasó también con las jugadoras de la selección de Estados Unidos, son procesos que se vienen dando, es parte de la transformación en el deporte que se corresponde a una nueva dinámica social. Yo aplaudo lo que han venido haciendo los clubes, muchos de ellos que están en UNAFUT y en UNIFUT, con esos procesos de transformación de las condiciones. Vea lo importante que ha sido la inversión que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense, que hace el Deportivo Saprissa, que hace el Club Sport Herediano, los apoyos también que se han venido generando, por ejemplo, pienso en el aporte que hace la Municipalidad de Pocosí en construirles un camerino a las jugadoras, y son procesos de transformación que ahí se irán dando. Doña Vicky, muchos años de su carrera profesional usted los dedicó a la Fundación Ana Ros, que lucha para prevenir el cáncer. Ahí tiene una expertise enorme. ¿Qué le aportará esa experiencia a su nuevo trabajo en la UNAFUT? ¿Cómo conecta estas dos etapas de su vida profesional? Y seguiré ligada al tema, yo creo que por siempre, porque lo llevo en mi corazón. Hay paralelos interesantes, por ejemplo, el tema de las transformaciones institucionales, el tema de cómo hacer engagement y cómo desarrollar una organización a través de propósito, ¿verdad? Yo creo que el poder tener esos elementos va a ser esencial. Una de las ventajas, como le decía, es que la gente es muy apasionada del fútbol, y el convencerlos acerca de las oportunidades que tenemos con esta herramienta poderosísima en temas de transformación social, en temas de entender también a las comunidades, las diferentes dinámicas, las maneras positivas en las que podemos tener impacto, son muy similares. Entonces, como usted dice, una muy buena escuela para todos los retos que tengo ahora por delante. Ahí también usted habla en varios momentos del engagement, de la adhesión, la capacidad de generar ese sentimiento de conexión entre los clubes, entre el deporte y la afición. La afición también genera esas adhesiones a partir del éxito. Lamentable o no sé si lamentablemente, la gente quiere adherir a cosas ganadoras, y a veces el fútbol profesional pasa por etapas en donde no se ve muy ganador. ¿Cómo trabajar ese diálogo entre el éxito y la afición? Es importante, pero no necesariamente es esencial. Pienso en mi papá, que fue aficionado al Cartaginés toda su vida, por ejemplo, ¿verdad? Y pienso también en ejemplos internacionales, y lo he hablado mucho, como los Cleveland Browns en la NFL, que tienen más de 30 años de no ser campeones del Super Bowl, pero que todavía están buscando sus muñecos en el estadio, los estadounidenses también. Claro, pero vea que
juegan a estadio lleno todos los domingos que son locales. Y eso es un trabajo de engagement con la comunidad y de identificación de la comunidad con su equipo. Y yo creo que es algo de lo que a mí me encantaría trabajar y ver los estadios llenos en todas las fechas, en todas las fechas. El fútbol profesional, como decíamos, apenas va saliendo de una etapa muy dura que fue la pandemia, que obligó a suspender la presencialidad en los estadios. ¿Qué noticias tiene? ¿Cuál es el estado financiero actual de los clubes? ¿Cómo se ve el tema del dinero, que es un motor muy potente para mover toda esta maquinaria? Sí, el impacto ha sido fuerte, Yo creo que hay una necesidad grande en toda la infraestructura, no solo los clubes, de inyección de recursos frescos pronto, que nos ayude también a no perder el tiempo. Vean las cosas importantes que vienen haciendo otros países y los adelantos que han tenido en el desempeño deportivo otros países. Véanlo con los países que son vecinos nuestros, ¿verdad? Un Panamá que ha tenido apoyos comerciales muy importantes en los últimos tiempos y eso se refleja también en el desempeño deportivo. Yo creo que tenemos que ser muy estratégicos, muy inteligentes y muy intencionales en la búsqueda y la consecución de esos recursos frescos que nos ayuden a paliar el impacto de estos 2 años y a proyectar al deporte hacia el futuro. Muchísimas gracias por su tiempo, doña Victoria Gamboa Ros, nueva presidenta, la primera mujer en presidir la UNAFUT. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también las gracias por estar ahí, conocer los personajes, las mujeres que avanzan en distintos campos de la sociedad costarricense. Es importante escuchar su pensamiento, escuchar sus ideas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡dicho en buen tico! Hoy les presentamos Anatomía a la Tica. Si usted ha estudiado mucho la anatomía del cuerpo humano en universidades de prestigio, pero se llega a topar con un costarricense, es mejor que se olvide de todo lo que cree saber. Así es, amigos, es la verdadera anatomía a la tica. En Costa Rica tenemos una forma muy particular de referirnos a las partes del cuerpo, por lo general mediante comparaciones jocosas y a veces un tanto irreverentes. Algunas de dichas comparaciones son muy locales. Por ejemplo, a una pierna muy blanca la compararíamos con un descolorido tubérculo de consumo cotidiano. ¡Jue! ¡Vea qué yucas! ¡Sa! A su vez, a una pierna gruesa y bien torneada se la llamaría una tuca, que es como se les dice aquí a los troncos de madera cortados. ¡Pero qué buenas tucas! ¡Sa! En otros casos el significado de la comparación se perdió desde hace siglos. A la boca le decimos la jeta, que vino desde la España morisca del término árabe al-hatum, y que significa el hocico del chancho. O bien, a la cabeza le decimos la jupa, que originalmente designaba una jícara o calabaza redonda, mientras que a la cara
el tarro. Tampoco escapan a estos juegos de lenguaje algunas funciones o posiciones del cuerpo humano, sobre todo para señalar de manera figurada estados de ánimo. Por ejemplo, si estamos en serios aprietos, decimos que sudamos tacacos, en referencia al fruto espinudo de una planta cucurbitácea solo existente en nuestro país. O bien, si a alguien le da un ataque de rabia, decimos que se paró de uñas. Y por supuesto no faltan los anglicismos, es decir, las palabras